Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me despeinaron con el amén. Gloria a Dios. Qué maravilloso es poder estar en la presencia del Señor, hermano. De verdad que los que ya me van conociendo, yo soy llorón. Y, y muestro, no hay una vergüenza de mi parte en manifestar estas emociones por las cuales también el Señor nos creó, ¿verdad? Si el Señor Jesús también lloró, bueno, ¿quién soy yo para no llorar? Y aunque muchas veces le he dicho principalmente a mi hijo que los hombres no lloran, no soy su mejor referente. Es bueno estar en la presencia del Señor. Nos hace tanto bien, hermanos. Y en esto quizás motivar también a la iglesia a expresar estas características que tenemos, ¿verdad?, en cuanto a nuestras emociones. Y si bien es cierto, nosotros no estamos en un circo cuando venimos a este lugar, sino que estamos delante de la presencia del Señor y nos gozamos en Él, el que uno pueda experimentar estas cosas no es malo, siempre y cuando, ¿verdad?, se haga en el orden adecuado, con la prudencia que el Señor también y la iglesia se merece. Es maravilloso adorar al Señor con libertad. De repente nos quedamos ahí tan firmes, ¿verdad?, tan estoicos, que decimos, no, ¿cómo me van a ver llorar? O no, ¿cómo me van a ver levantar mis manos? O no, ¿qué irán a decir si me arrodillo? Consideremos mejor lo que diría el Señor si hacemos todas estas acciones propias de nosotros como seres humanos. Amén. Dicho esto, la semana pasada daba una pista de lo que hoy día se iba a compartir como palabra, como predicación. ¿Alguien se recuerda? La reforma, perfecto. Así es. Y hoy día precisamente vamos a hablar sobre las 5 solas de la reforma. Esto es la centralidad del Evangelio. Ese es el título de esta predicación, la centralidad del Evangelio. El texto de la carta a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, mediante la fe por identidad. Y esta salvación no proviene de ustedes, sino es por mérito, no proviene de ustedes, no es por méritos propios, es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Estoy leyendo en la TCB, una nueva versión de las Escrituras, y me ha llamado mucho la atención, me ha capturado también en el lenguaje que ocupa, que es muy buena y la recomiendo, TCB. Así también la palabra allí en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 15, dice: preséntate prontamente aprobado ante Dios. Tú debes ser un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse, porque has usado correctamente la palabra de Dios y la has vivido, porque ella es una verdad plena. Gloria a Dios. Buen Dios, Padre eterno,
Nos acercamos, Señor, una vez más ante tu trono, ante tu presencia, para darte a ti, Señor, en primer lugar, toda la gloria y toda la honra. Señor, estamos tan agradecidos de que tú hayas salido a nuestro encuentro y nos hayas atraído con esos lazos de amor y con esas cuerdas de ternura. Gracias, Padre, por haber dado a tu Hijo, a tu único. Y gracias también, Jesucristo, por habernos dejado al Espíritu Santo, quien hoy día está con nosotros y en nosotros. Señor, ruego para que tú nos hables por medio de tu palabra. Y todo lo hacemos pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, el 31 de octubre de 1517, Lutero clava las 95 tesis en el portal de la iglesia del castillo de Wittenberg, oponiéndose a la venta de indulgencias. La Reforma Protestante es un llamado claro y concreto a la centralidad del Evangelio de Cristo. Las 5 solas resumen las verdades fundamentales que la Iglesia debía recuperar para que el hombre se acercara a Dios en la manera que Él anhela y desea. Estas 5 declaraciones refutan la dependencia en obras humanas y exaltan la obra completa de Dios en Cristo. Una pregunta: ¿qué significa vivir de acuerdo con estas verdades hoy? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa usted? ¿Qué significa vivir de acuerdo con estas verdades hoy? Las 5 solas, como ya dije, son un llamado de atención fuerte para el mundo de aquel entonces. Estamos hablando del 1500, donde lamentablemente para poder recibir el perdón de Dios, la Iglesia Católica Romana había determinado que era por medio de indulgencias, que era por medio del pago. Y mientras más dinero usted pagaba, más pecados a usted se le perdonaba. Y eso va en oposición directa a lo que las Escrituras dicen y nos enseñan a nosotros como hijos de Dios. Por tanto, fue muy valiente Martín Lutero. Fue muy valiente este hombre de Dios, que siendo parte de la iglesia de aquel entonces, se levantó. Y créanme que no se levantó en contra de la iglesia como tal, sino que se levantó en contra de la enseñanza que se estaba entregando en ese momento. Pero, como la oposición no se dio, él tuvo también que abrirse camino. Y de allí en adelante es que comienzan a fundarse o a establecerse distintas denominaciones ya fuera del alero de la Iglesia Católica. Las iglesias históricas, como se le conocen, que son las anglicanas, las luteranas, ¿verdad? Ahí está principalmente estas iglesias a las que me refiero, que son las iglesias históricas. Posteriormente llegamos nosotros, los pentecostales de hueso colorado, como se nos dice, ¿verdad? Por allá por el 1900 surgió ahora un segundo mover, un segundo llamado de atención, ¿verdad? Donde se levantaron también hombres y mujeres llenos ahora del Espíritu Santo, llenos con ese celo del cielo, ese celo divino, para poder afirmar que la obra del Espíritu Santo aún estaba vigente en nuestra era. Y nosotros lo afirmamos.
nosotros creemos en las manifestaciones del Espíritu Santo. Creemos en hablar en lenguas, creemos que Dios, por medio de su Espíritu, aún puede hacer milagros. Creo yo con todo mi corazón que el Señor puede hacer lo que Él desee. Y ante esa verdad, nosotros simplemente decimos, Él es Dios. Él es el soberano. Y yo aquí no estoy para cuestionar a Dios, sino que más bien estoy aquí para observar a Dios, pero así también para poder obedecer a Dios. Hermanos, las 5 solas son las siguientes. 1, sola Escritura, que quiere decir solo la Escritura. El Salmo 119, verso 105, dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, la Biblia es la única, ojo con esto, es la única fuente infalible de autoridad para la fe y la vida cristiana. No hay otra autoridad. Yo no soy la autoridad, yo no me puedo comparar con la Escritura. Yo no puedo levantarme como un hombre, ¿verdad?, que tengan ustedes que decir amén a todo. No, porque yo soy falible. Yo fallo, yo cometo errores. Pero en aquel momento, no solo la Escritura era la autoridad de la iglesia, sino que también la autoridad de la iglesia era el Papa. Y aún lo sigue siendo. Pero Lutero se levantó proclamando esta verdad cierta, de que solo la Escritura es la fuente de autoridad infalible para la fe y la vida cristiana. Las tradiciones humanas no pueden colocarse al mismo nivel que la palabra de Dios. Nosotros como iglesia en el país hemos vivido ya cerca de 85 años y estoy completamente seguro que de aquellos primeros misioneros que llegaron a estas tierras desde Suecia, llegaron con costumbres propias de su nación. Pero ya luego, al establecerse, pudieron encontrar a hombres y mujeres que no tenían esa misma cultura, esa misma formación. Entonces, tuvieron en el camino que ir cambiando algunas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas que se establecen como normas son tradiciones humanas y no tienen que ver con lo que dicen las Escrituras. Yo entiendo que para venir hasta este lugar sería bueno venir bien vestido. Y me refiero a bien vestido a no venir en harapos, ¿verdad? No venir como si fuera a la playa de Chorichala, dijo alguien por ahí. ¿Ah? Pero nosotros como asamblea nunca hemos puesto la exigencia de venir de terno y corbata. Para mí no es un problema. Para mí no es un problema. Pero ese tipo de normas son
normas humanas. Porque en la Escritura no hay en ninguna parte un versículo que me diga a mí que yo debo venir de terno y corbata. Entonces, debemos tener cuidado con las tradiciones humanas. Una cosa que llamó la atención tiempo atrás, y yo lo corroboré, fue que algunos de nosotros, de ustedes que están aquí, se espantaron cuando pintamos de negro y no estaba terminado, ¿verdad? Como está ahora este frontis. Y para más de algún hermano, esto fue como, oh, ¿qué pasó? ¿En qué cabeza se le ocurre al pastor pintar de negro el templo? ¿Por qué? Por un asunto que yo no tengo explicación. Muchos asocian el color negro, ¿verdad?, con el lado oscuro de la fuerza, por decirlo de alguna manera. Pero para mí el color negro es un color y no representa el lado oscuro de la fuerza. Entonces, hay que ir derribando estos mitos o paradigmas o dogmas que se establecen como verdades, ¿verdad?, dentro de la iglesia y que no tienen que ver con la centralidad del Evangelio. Y ojo que al mencionar estos dos ejemplos, no se malentienda que estoy haciendo una crítica a quienes sí usan terno y corbata, como el primer ejemplo que di. Porque los más antiguos se recordarán, mis primeros años de pastor andaba vestido de terno y corbata en los cultos. Siempre andaba de terno y corbata. El culto para mí era de terno y corbata. ¿Se recuerdan los más antiguos? Yo no recuerdo que no haya sido así en mis primeros años. Pero posteriormente comencé a darme cuenta que no era necesario simplemente. Y no le voy a buscar una explicación teológica ni nada por el estilo, porque vuelvo a insistir, no es algo que la Escritura me demande. Sí me demanda venir ad hoc a la ocasión. Y por cierto, si en alguna oportunidad nos tuviésemos que vestir de terno y corbata para venir a la iglesia, para venir y celebrar el culto dominical, no hay nada malo en ello. ¿Ok? No hay nada malo. Por ahí un hermano me decía tiempo atrás, pastor, sería lindo volver a ver a la hermandad de terno y corbata, principalmente cuando compartimos la cena del Señor. Sí, no es algo malo, pero también no lo podemos poner como una norma. ¿Me doy a entender? No le puedo decir a la iglesia, a ustedes, bien hermanos, de ahora en adelante cuando celebremos la cena del Señor, todos tienen que venir de terno y corbata. Y bueno, y las mujeres con su vestido y su tacón, etcétera. ¿No? ¿Sería bonito? Sí. Y si alguien quiere venir de terno y corbata, algún día, en algún momento, en algún culto, venga, de terno y corbata, no hay problema. Pero en esta iglesia, eso no es un requisito. Porque la Escritura a mí no me habla de que es un requisito. ¿Se entiende, verdad? La Escritura, hermano, debe ser el filtro a través del cual evaluamos nuestras decisiones y enseñanzas, y así también nuestra forma de vivir. De ejemplo, tenemos por doquier en las Escrituras.
pero solamente quiero referirme al mayor de nuestros ejemplos, a cuál debemos imitar, que es Cristo Jesús. El Señor resistió la tentación del diablo ¿con qué? ¿Con las tradiciones humanas de aquel momento? No, mi hermano. El Señor resistió la tentación del diablo con la palabra de Dios. Ahí en Mateo 4:4 podemos dar solo ese ejemplo. Hermanos, como creyentes, también debemos conocer y usar la Biblia como la guía segura, la guía que no tiene errores, la guía que nos va a llevar a buen puerto siempre, no de vez en cuando. No, la palabra del Señor, la Biblia, es la guía segura para nuestra vida. Es por eso que la sola Escritura se levanta como la primera sola de Martín Lutero. La segunda es sola fide, que quiere decir solo por la fe. Y Romanos 1:17 dice, el justo por la fe vivirá. Amén. Somos justificados, hermanos, únicamente por la fe en Jesucristo, no por méritos propios ni obras humanas. Iglesia, debemos confiar plenamente en la obra de Cristo. Él está haciendo algo con su vida y con la mía, por cierto. Él sigue trabajando en cada uno de nosotros y Él completará lo que inició. Él llevará a cabo todos sus planes con su vida y con la mía. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo en acabar esa obra, esa tarea. Iglesia, debemos confiar plenamente en la obra de Cristo, pero sin añadir nada más. Nada más. Aquí no vamos a añadirle el libro del Mormón, ni el libro de Elena de White, ni ningún otro texto, porque es solo la Escritura. Es solo la fe. Es solo la fe. Esta fe no es pasiva, por cierto. O usted tiene esa fe de la cual toma asiento y si está falto de trabajo, Señor, tú sabes que necesito trabajo, por tanto, aquí estoy esperando que me llegue un trabajo. La fe no actúa de esa manera. La fe actúa de una manera activa. Es una espera activa. Yo creo en lo que Dios va a hacer porque Él lo prometió. Pero si estoy falto de trabajo, no me cuesta nada escribir o redactar un currículum e ir, ¿verdad?, a donde me gustaría yo trabajar. Y si ninguna de esos lugares donde yo quiero trabajar, bueno, tendré que entregar también currículum donde a mí no me gusta trabajar, pero no es lo que yo quiero, sino que es la necesidad que tengo la que debe primar. ¿Y cuál es la necesidad? La necesidad es llevar alimento a la casa. La necesidad es ser responsable conmigo mismo y con los míos. Por tanto, yo no me puedo quedar sentado debajo de los laureles a esperar, ¿no? Si el Señor sabe que tengo necesidad, me va a llegar y yo ahí tranquilito. Si a alguien le ha pasado que ha estado esperando un trabajo y no ha movido un dedo y le han golpeado la puerta, amén, y qué bueno. Y qué bueno que haya sido una experiencia para su vida, pero eso no lo podemos tomar como un ejemplo o como una norma de fe. ¿Entienden? ¿Se entiende, no? Vemos ahí en Lucas 23, 42 y 43, el ladrón en la cruz. ¿Se recuerdan?
el ladrón en la cruz. Bueno, este ladrón fue salvo sin realizar nada, ninguna obra. Él no le habló absolutamente a nadie. Él no evangelizó absolutamente a nadie. Solo creyó. Solo creyó. ¿Por qué? Porque ya no tenía mucho tiempo más de vida, ¿no? Es lógico. Pero de ahí que se desprende que la sola fe es suficiente para que usted sea salvo. La sola fe en Cristo, por cierto. No vaya a poner su confianza, su fe en otra cosa. O también en otra persona. ¿Ok? Tercera sola. Sola gratia, que quiere decir solo la gracia. Y el libro de Efesios capítulo 2, verso 8 dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. La salvación, amado hermano, es un regalo inmerecido. Eso ya lo hemos repetido en innumerables ocasiones. La salvación es un regalo que Dios nos ha dado. ¿Y saben cómo se llama ese regalo? ¿Alguien identifica ese regalo? Sí. Pero hay algo que es más todavía, más grande. ¿A quién envió Jesús? Perdón, ¿a quién envió Dios? Di la respuesta. Jesús. Él es el regalo del cielo. Si no hubiese venido Jesús, ¿cómo? No hay forma. La salvación, hermanos, es un regalo inmerecido de parte de Dios. Ningún esfuerzo humano, nada que nosotros podamos hacer nos podía haber hecho salvos. Es por eso que decimos con total seguridad que ningún esfuerzo humano puede ganar la salvación. Todo lo que somos y tenemos es resultado de la gracia de Dios. Todo lo que somos es resultado de la gracia de Dios. Todos nosotros debemos vivir con gratitud en nuestro corazón, amada iglesia, reconociendo que todo lo bueno proviene de Dios. Ya lo decía mi hermano Eliseo en el devocional. Dios ha sido bueno en gran manera. Por tanto, todo lo que Dios desea para nosotros es bueno. El Señor quiere el bien para su iglesia. El Señor quiere el bien para cada uno de sus hijos. La gracia también nos enseña a extender misericordia hacia los demás. Cuando logramos entender que el Señor nos ha perdonado, no un pecado, sino que multitudes de pecados, podemos entonces también ponernos en el lado de aquel que aún no ha recibido ese regalo del cielo. ¿Por qué? Porque está en la misma condición en la que nosotros estábamos. Por tanto, la gracia debe movernos a misericordia. Este regalo que nos llegó sin haberlo merecido nos debe llevar a mirar a otros con compasión. Nos debe mirar a otros con misericordia y decir: Cristo te ama, y aquello que Él me entregó y de la cual hoy día poseo, también ha sido dado para ti. Te lo entrego, te lo presento. Aquí está, conoce del Señor.
Él es tu Salvador. Él es tu fiel amigo. ¿Se acuerdan de Pablo o Saulo de Tarso? Perseguidor de la iglesia. Fue transformado por la gracia de Dios. ¿Cuántos nacieron en cuna evangélica aquí? Que levanten la mano. 1, 2, 3, 4. Ya. Verdad. ¿Cuántos provienen de otras denominaciones religiosas? Llamémosle catolicismo, mormonismo, en fin, aquí estoy, yo soy uno. Yo en un momento fui católico, después no les voy a contar la historia porque es larga, ¿ya? ¿Cuántos de los que no nacieron en cuna evangélica alguna vez se burlaron de los evangélicos? Aquí estoy. Sobre todo cuando iban por las calles nuestros hermanos y tocaban, ¿verdad? Y se ponían ahí a predicar la palabra del Señor. Yo recuerdo que me burlaba de ellos. Y decía, estos canutos ya vienen a dar la hora. Bueno, no tan simple, ¿no? No tan suavecito, porque no conocía del Señor. Pero yo era uno de esos que no conocía. Pero mírenme ahora. No podría levantarme a hacer lo mismo que hacía antes. Entonces, si esto fue un regalo en mi vida, también debe ser un regalo para otro que aún no conoce del Señor. Si el Señor pudo transformar la vida de Pablo, si el Señor pudo transformar mi vida, si el Señor pudo transformar su vida, ¿cómo no podrá seguir transformando la vida de aquellos que aún no conocen del Señor? Aleluya. Gracias, hermano. El Señor es bueno, iglesia. Vamos por la número 4. Solus Christus. Solo Cristo. Solo en Jesús hay salvación, iglesia. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los seres humanos podamos ser salvos, dice Hechos 4:12. No hay otro nombre bajo el cielo por el cual los seres humanos podamos ser salvos. No hay, no existe, ni arriba en los cielos, ni en esta tierra, ni debajo de la tierra. No hay otro nombre. Solo Cristo puede salvar nuestras vidas. Solo en Él hay salvación. Iglesia, Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Ningún otro puede tomar el lugar de Cristo. Él es suficiente para nuestra salvación. Todos nosotros debiéramos vivir una relación diaria y personal con Jesús, reconociendo que solo Él puede darnos vida eterna. No hay otro. Y me recordaba, ahora que veníamos de camino al templo, cuando salimos con mi esposa y nuestros hijos, de algunas cositas que hemos escuchado y que me afectan directamente como cristiano que soy, más allá de que si soy evangélico o no. Mi identidad no está en que soy evangélico, mi identidad está en que soy hijo de Dios. Pero días atrás estuvimos participando en un funeral y nos dieron la oportunidad para poder compartir la palabra. Y en esa oportunidad hablé
de que solo por medio de Cristo hay salvación y de que no hay forma alguna, ¿verdad?, de escaparnos de Él. Y además que no hay otro mediador. Posterior a la intervención que nos otorgaron, subió un sacerdote. Y el sacerdote echó por tierra todo lo que dije. ¿En serio? Y él hizo una pregunta abierta a las personas que estaban allí y preguntó, dijo, bueno, los primos evangélicos, porque así se refirió, dijo, los primos evangélicos que estuvieron delante hicieron una pregunta. Y la pregunta era si las personas allí estaban preparadas para la muerte, si estaban a cuentas con el Señor. Y de ahí todo el desenlace que ya les dije. Pero él echó por tierra y dijo, no se preocupen, estamos todos salvos, estamos todos asegurados aquí, ya el Señor derramó su sangre, ya perdonó todos nuestros pecados, así que no se preocupen por esa pregunta, porque todos son salvos. Y de verdad que cuando escucho, quedo con esa sensación de, tú conoces la verdad. Porque yo no puedo creer que un sacerdote no conozca la centralidad del Evangelio. Y me afectó directamente en mi corazón como ese celo, porque yo sé que la salvación está para toda la humanidad. El Señor la dio para todos, sin distinción alguna. La ha dejado allí para todos. Pero no todos la reciben, no todos la toman. Si fuera así tan simplista la postura que tuvo este sacerdote, ¿qué sentido tendría de existir un infierno? Si todos somos salvos. ¿Para qué entonces hay un infierno si el Señor ya derramó su sangre, ya perdonó nuestros pecados, ya, no, vamos todos para arriba? Y bueno, y ese otro lado, ¿para qué es lo que está? ¿Me doy a entender? Y afectó mi corazón. Y lo afectó principalmente por el engaño. Por el engaño. Por no tener la palabra como centro. Y eso nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Hoy día veníamos hablando con nuestros hijos y les decíamos, mira, lamentablemente, hay lugares religiosos, y en esto voy a poner a todas las religiones, ¿ya? No me voy a centrar en una porque yo no estoy atacando en esta hora a la Iglesia Católica. No quiero que se tome desde esa perspectiva. Pero hay religiones donde no se enseña correctamente. No se pasa tiempo en las Escrituras. Van el día domingo, cumplen con acallar su conciencia y se van para la casa. Mientras que otras, y aquí me puedo incorporar, otras sí tenemos la buena costumbre de estudiar la palabra, de indagar en ella, de corroborar que lo que yo estoy diciendo también dice acá. Y eso a usted le debe llamar la atención. Usted no tiene que decir amén a todo lo que yo diga. Usted tiene que decir amén a todo lo que dice la palabra de Dios, la Biblia.
¿Yo puedo cometer errores? Sí, hermanos. Pero la Biblia, como dijimos delante, no tiene errores. Ahí está toda la verdad que usted y yo necesitamos saber para la salvación de nuestra vida. Jesús mismo declaró en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino. No hay otro camino. El Señor no dice, mira, a través de Mahoma, a través de XXX, ¿verdad? No, no dice en eso las Escrituras. La palabra dice que Jesús es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Amén. Y para finalizar, la número 5, Soli Deo Gloria. Solo a Dios la gloria. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso es lo que dice Romanos 11:36. Hermanos, todo lo que hacemos nosotros y todo lo que somos debe apuntar a la gloria de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que somos debe apuntar a un solo propósito, a un solo objetivo. Y ese objetivo es darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos. No solo cuando venga usted a este lugar, sino que también cuando tenga conflictos en el hogar, con sus hijos, con su esposa, con sus padres, abuelos, tíos, etcétera, en la escuela, en el trabajo, cuando está solo y nadie lo ve, en todo momento, 24/7, los 365 días del año, el objetivo de su vida es darle la gloria a Dios. Pensé de nuevo que me iban a despeinar. Parece que me corté recién el pelito, entonces no se mueve mucho. La Reforma, amada iglesia, nos recuerda que la vida cristiana no se trata de exaltar al hombre. No se trata de eso. La Reforma protestante y el día 31, que ya está próximo, la próxima semana, el día jueves. Si usted no lo sabía, ese día se celebra el Día de la Reforma, el Día de las iglesias evangélicas y protestantes. Y hoy día, ¿cierto?, tenemos un feriado donde conmemoramos ese hecho. Pero ese hecho nos recuerda que la vida cristiana no se trata de exaltar al hombre, sino de glorificar a Dios en todo, en todo. Nuestras palabras, acciones y pensamientos deben reflejar lo que vivimos, y todo esto para la gloria de Dios. Un ejemplo, vuelvo a reiterar, el mejor de nuestros ejemplos es Jesús. Bueno, Él oró al Padre diciendo, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. En Juan 17:4. Él todo lo que hizo en esta tierra lo hizo para glorificar a su Padre. Ejemplo entonces tenemos para glorificar de la misma manera a nuestro Padre, que es el mismo, por cierto, que tuvo Jesús en esta tierra. El mismo Dios, el mismo Padre. A Él necesitamos glorificar en todo. No solo en algunas áreas de nuestra vida, sino que
en todas las áreas de nuestra vida. Para finalizar, hermanos, las 5 solas nos llaman a recordar que Dios es el autor y consumador de la salvación. Cada una nos invita a depender completamente de Él, confiando en su palabra, su gracia y su Hijo Jesucristo. Vivir bajo estas verdades nos lleva a glorificar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Para finalizar, hoy debemos preguntarnos, iglesia, ¿estoy viviendo conforme a estas verdades? Pregúntese. Yo ya me lo pregunté cuando estaba redactando. ¿Estoy viviendo conforme a estas verdades, a las 5 solas? ¿Estoy viviendo conforme a estas verdades? Otra pregunta podría ser, ¿mi vida refleja la suficiencia de Cristo y la gloria de Dios? Pregúntese si su vida refleja la suficiencia de Cristo y la gloria de Dios. Si en una de estas 2 preguntas su respuesta fue no, bueno, hermano, lo invito para que volvamos al fundamento bíblico para caminar en libertad y en verdad. Volvamos a la centralidad del Evangelio. Volvamos a creer en lo que la palabra nos señala, nos insta. Solo la Escritura, solo por la fe, solo por la gracia, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Esas son las 5 solas de la Reforma que Martín Lutero, ya muchos años atrás, en el 1500, clavó allí en la puerta de Wittenberg. Hermanos, hay hombres y mujeres que pagaron un precio por escudriñar las Escrituras y darse cuenta que lo que se estaba enseñando no era la verdad, no era lo correcto. No echemos por tierra lo que estos hombres y mujeres nos dejaron como legado. Defender la palabra, ser celosos de la palabra, pero por sobre todas las cosas, amar a Dios con todo nuestro ser. Que Dios les bendiga, iglesia. Pongámonos en pie y oremos al Señor.